Muy bien. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Es la pregunta que normalmente hacemos, ¿no es cierto? ¿Cómo andan? Es una pregunta amable, es una pregunta formal, ¿cómo andan? Y respondemos también de una manera formal, ¿no es cierto? Bien. O creo que ando bien. Pero es una pregunta a veces bastante importante si nos autopreguntamos a nosotros mismos cómo andamos. La semana pasada salió un avión Hércules, no sé si escucharon en las noticias, salió del Palomar con destino a Dinamarca y en el camino iba pasando por Brasil, se dio cuenta que uno de los motores andaba mal. Los pilotos dijeron, dice la información, o bajamos en Brasil y pedimos mecánicos de Argentina que vengan a Brasil, o damos la vuelta y nos volvemos a Argentina. ¿Escucharon esa noticia? La cosa que ellos dijeron, bueno, demos vuelta y volvamos a Argentina. Los Hércules son aviones muy grandes, de mucha capacidad, y volvieron a Argentina, llegaron bien, pero el avión estaba mal. Uno de los motores no funcionaba. Saben, muchas veces nos pasa así a nosotros. Creemos que estamos bien, pero no está todo bien. Como el avión, los pilotos subieron, estaban en el aeropuerto, vieron todos los controles, estaba todo perfecto y empezaron a andar. Y al andar se dieron cuenta que algo estaba mal. ¿Saben? Es interesante autodiagnosticarnos y autovernos de cómo estamos. Es por eso que tenemos el Salmo 51. Vamos a ir allí, Salmo 51. Es un salmo muy conocido, es un salmo de David, el rey David. Es un salmo que lo hemos leído muchas veces. Y vamos a, para tener presente el salmo, vamos a tener la lectura del salmo. Y por favor, acompáñenme en la lectura. Dice así, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, dice David, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro
de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ya terminando, David dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Luego quedan los dos últimos versículos, que es muy probable que estos dos últimos versículos hayan sido agregados por escritores posteriores. Ahora, este Salmo 51, es un salmo que lo hemos leído varias veces. Es un salmo que está dentro de un contexto. El contexto, lo que estaba viviendo David, es que David estaba en el clímax de su poder en el reino de Israel. Y David se había llegado a la esposa de uno de sus oficiales, Urías. ¿Se acuerdan? Todos sabemos la historia. Ella concibió un hijo. Y David, para solucionar el problema, lo que hace es mandar al frente de la batalla a Urías, Eteo, y allí lo matan a Urías. David olvida este incidente, da honras militares al oficial muerto y la toma a su esposa. David pasó un tiempo con una conciencia dormida, cauterizada, hasta que vino el profeta Natán. Y el profeta Natán penetra la armadura de David, nada más y nada menos que con la palabra de Dios. David reconoce su pecado y dice: pequé contra Jehová, en 2 Samuel, capítulo 12. Natán, el profeta, después que David reconoce su pecado, le dice: Natán, Jehová ha remitido tu pecado. Ahora, este salmo es un salmo justamente de confesión. Algunos hermanos, como el hermano Bevan, lo llama la oración de un corazón contrito. Otros lo llaman la guía del pecador. Y justo el tema central que vemos acá es la confesión de pecado de David ante Dios. El tema central es la confesión. Desde el versículo 1 al versículo 9, si bosquejamos este salmo, podemos decir que David pide perdón a Dios. Desde el versículo 10
al versículo 12, David pide pureza. Y desde el versículo 13 en adelante, David promete alabar a Dios. Ahora yo les propongo, en este corto tiempo que tenemos, que podamos dejar el tema de la confesión, que es un tema de este salmo, pero que vayamos a otros temas que se nos presentan también en este salmo. Y podemos agruparlo a esto en 3 partes. Una, cosas. 2, crisis. 3, causas. Son temas aledaños, circundantes, que están dentro de este gran salmo, que es un salmo de confesión a Dios. Cosas, crisis y causas. Primero, cosas preciosas. Segundo, crisis espirituales. Tercero, causas del desvarío. Vamos a ir por cada uno de ellos. Cosas preciosas. ¿Saben? Estuve viendo un youtuber. ¿Saben ver youtubers que andan por diferentes partes del mundo? Este muchacho fue a una ciudad en la costa oriente de Australia. La ciudad se llama Perth. Esta ciudad tiene alrededor de 1 millón de habitantes. Está en la costa occidental de Australia. Está rodeada por desiertos. Tiene atractivos turísticos. Dentro de ellos tiene las playas como atractivo turístico. Pero uno de los grandes atractivos es poder ir a Perth y poder visitar la Casa de las Monedas. Porque una de las características de esta ciudad es que tiene minas de oro. Fue fundada allá en el 1800 por los ingleses y ya desde el 1800 empezaron a buscar oro en esa zona y hay muchísima cantidad de oro. Tan es así que en la Casa de la Moneda se encuentra justamente una moneda muy grande de 1 tonelada de oro que está allí puesta, dando vuelta, y uno la contempla y ve la brillantez de ese oro. También en esta Casa de la Moneda usted puede ir y tocar el oro. Lo dejan tocar los lingotes de oro a través de unas rejas. Uno puede meter la mano y tocar, levantar el oro, y hasta uno se puede pesar y poner su peso al costado en oro. Cosas preciosas. Saben, en este salmo, David había abandonado cosas preciosas. Cosas preciosas. En el versículo 1 dice: piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Saben? Acá, este salmo, vemos que David deja cosas preciosas de su vida. Una de las cosas preciosas era Dios mismo. Acá es interesante ver que dice, oh», en tanto que en muchos otros salmos de David,
David lo trata a Dios como mi Dios. En el Salmo 18 dice David, mi Dios, mi castillo fuerte, mi roca. Acá le dice, oh Dios. Dios está afuera de David. Y ¿saben una cosa? Muchas veces nos pasa a nosotros que tenemos cosas preciosas en nuestras vidas y las descuidamos. Una de ellas es Dios. Acá Dios, la palabra Dios en el original es Elohim. Es decir, el Dios creador de todas las cosas. El Dios autosustentable. El Dios verdadero. Es el Dios que sostiene el universo y que está sosteniendo mi vida. Es el oro que yo poseo. Ahora, ese oro, ¿cómo lo estoy tratando? ¿Cómo estoy tratando la persona de Dios en mi vida? Cuando uno va a la Casa de las Monedas, allí en Perth, puede tocar el oro a través de una reja, lo cuidan muy bien. Puede comprar lingotes de oro y le venden allí en dólares lingotes de oro. Puede comprar joyas, hasta le dan una moneda dorada que usted la pone en una máquina, imprime una figura y se la puede llevar. No sé si esa moneda dorada es de oro, pero es una moneda grande, no debe ser de oro. Pero cuidan muy bien el oro. Ahora, David aquí había descuidado a Dios en su vida. ¿Estamos cuidando el oro en nuestras vidas? ¿Estamos cuidando a Dios en nuestras personas? ¿Cuidamos a Dios a través de nuestro testimonio? ¿Saben? David había descuidado el oro en su vida. Había descuidado a Dios, pero también había descuidado, miren lo que dice el versículo 11. Dice, no quites de delante de mí, no me deseches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Lo nombra Dios y lo nombra al Espíritu Santo de Dios. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe? David había sido ungido y tenía pleno conocimiento del Espíritu Santo de Dios. Había sido ungido rey, pero también había sido ungido con el Espíritu de Dios. Tan es así que David enfrenta a Goliat y es el Espíritu Santo de Dios que hace enfrentar un gigante, un muchacho tan joven y tan débil, podemos decir. Es que el Espíritu Santo de Dios estaba en él. David enfrenta batallas, enfrenta guerras y enfrenta diferentes circunstancias adversas, pero el Espíritu Santo estaba dentro de él y el Espíritu Santo de Dios lo capacitaba para hacer la obra de Dios. David dice acá, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Saben? David había visto a Saúl, el rey que él lo sucede. Y Saúl había sido también ungido con el Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan? Pero Saúl, por su desobediencia, Dios quita
su Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con Saúl? Saúl entra en desvaríos, entra en desánimos y entra en depresiones tan profundas que David llega al palacio justamente porque él es cantor y tocaba instrumentos y empieza a cantar delante del rey y a calmar las angustias de Saúl. Dios había quitado su Santo Espíritu. Y David, al caer en pecado, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Sabía muy bien que había descuidado ese oro que tenía en su vida, el Santo Espíritu de Dios. Era la persona que lo capacitaba, era la persona de Dios que lo sostenía, era la persona de Dios que lo estaba guiando, instruyendo y haciendo la obra de Dios en ese tiempo. Y dice David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cosas preciosas que descuidamos. Como hijos de Dios, nosotros hoy como iglesia, sabemos que el Espíritu Santo no se va de nuestras vidas, ¿no es cierto? En esta dispensación, sí, Dios podía quitar su Espíritu Santo. Hoy no. Pero sí podemos descuidar el oro que tenemos en nuestras vidas. Podemos apagar al Espíritu Santo si estamos viviendo en pecado. Podemos contristar al Espíritu Santo, entristecerlo si estamos haciendo convivir al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros con el pecado. Y estamos descuidando ese tesoro precioso, ese oro que hay en cada uno de nosotros, la persona de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Pero también dice David acá, versículo 8, algo que él había descuidado. Dice, versículo 8, hazme oír gozo y alegría. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Otra de las cosas que David había descuidado es tener el gozo de la salvación. ¿Qué ejemplo tenemos en el apóstol Pablo, allí en la carta de Filipenses? Porque el apóstol Pablo, estando encarcelado, estando prisionero, sufriendo, él habla acerca del gozo, del gran gozo en el Señor. Y dice allí el apóstol Pablo, gozaos en el Señor siempre, regocijaos en el Señor. Es el gozo producido por el Espíritu Santo de Dios en cada una de nuestras vidas. Y David dice, yo quiero el gozo de la salvación. Estamos cuidando los tesoros que Dios ha depositado en nuestras vidas. Estamos cuidando el oro que Dios pone en nuestras manos. El oro de su persona, el oro del gozo, el oro del Espíritu Santo de Dios que nos capacita constantemente en nuestras vidas y en nuestra iglesia para hacer la obra de Dios. Cosas preciosas que descuidó David y que muchas veces nosotros descuidamos. Pero también tenemos acá crisis espiritual que nadie se da cuenta.
Yo les conté el ejemplo del avión. El avión estaba bien, los pilotos vieron todos los controles, hicieron todas las pruebas suficientes y dice, emprendemos vuelo. Pero el avión tenía un problema. En el vuelo se dieron cuenta de ese problema. ¿Saben? Acá encontramos algo similar. Había una crisis espiritual en la vida de David. Si nosotros podemos leer el libro de 2 Samuel, podemos ver que el libro comienza en el capítulo 1 con la muerte de Saúl. Y David está de luto, entristecido por la muerte de Saúl y por la muerte de su hijo, Jonatán, que eran muy amigos. Luego, en el capítulo 3 y capítulo 2 y capítulo 3, encontramos a David que empieza a reinar sobre Judá. Es reconocido como rey en Judá, una parte de Israel. Luego vemos que en capítulo 5, David es reconocido como rey en todo Israel. Luego en capítulo 7 de 2 de Samuel encontramos uno de los capítulos más preciosos de la Biblia, porque allí en capítulo 7 Dios hace el pacto davídico, donde Dios promete que de su simiente vendría uno que reinaría en este mundo. Imagínense a David. David está en las nubes. En el capítulo 8 vemos las conquistas de David en diferentes partes, saliendo de Israel. Pero en el capítulo 11 lo vemos a David cayendo con Betsabé, la esposa de uno de sus oficiales. ¿Saben? A veces creemos que estamos bien. Si usted lo ve a David en todos estos capítulos, dice que es bárbaro. David viene de 10, es rey sobre Judá, sobre Israel. Dios hace pacto con él y Dios lo está utilizando grandemente. Pero había una crisis espiritual en David subyacente, que estaba allí tapada. Se la descubre en el capítulo 11, porque la palabra de Dios no encubre nada, ¿no es cierto? Y ¿saben una cosa? Muchas veces creo que nos pasa a nosotros, que tenemos una vida aparentemente buena. Venimos a la iglesia, saludamos a los hermanos, sonreímos, cantamos, servimos al Señor. El Señor está haciendo una obra grande en nuestras vidas y a través de nosotros, pero hay una crisis espiritual subyacente que está moviéndose en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa crisis espiritual dio su fruto. Y lo vemos en el capítulo 11 de 2 de Samuel. Crisis espirituales que nadie las ve. Crisis que van pasando por nuestra mente y nuestro corazón, que nadie las ve, pero que sí Dios la ve.
Y sí, Dios trae su palabra a nuestras vidas, haciéndonos ver el estado de nuestra mente y de nuestro corazón. David, acá en el Salmo 51, un salmo confesional, le dice: ten piedad de mí, oh Dios. David entiende y reconoce que él no es nada, que Dios le estaba dando todo, pero el que estaba haciendo la obra era Dios a través de él. Era su Espíritu Santo obrando a través de su persona. Y ¿saben una cosa? Nosotros entramos en crisis espirituales cuando nos empezamos a ver a nosotros mismos. Cuando empezamos a considerarnos a nosotros mismos. Qué bien que hablo, qué bien me porto. Dios está conmigo, está haciendo una obra. Y creemos que estamos bien. Pero hay crisis espirituales que no resolvemos en nuestra mente y en nuestro corazón y que luego salen a la luz. David empezó a olvidarse de las cosas preciosas, de Dios, del Espíritu Santo de Dios, del gozo de su salvación. David no descubrió a tiempo la crisis espiritual que él estaba viviendo. De manera que tenía una vida aparente. Aparentemente estaba todo bien con David. Estaba todo perfecto. En el capítulo 7, fenómeno. Capítulo 8, David conquistando. Capítulo 11, David cayendo. ¿Cómo está, hermano, tu vida y mi vida? ¿Podemos autodiagnosticarnos? ¿Puedes ver si estás pasando por alguna crisis espiritual? Quizás te sentás en el avión de tu vida y ves los controles y ves las lucecitas que prenden y apagan y decís: está todo bien, arranco. Pero hay algo que está fallando. Y la palabra de Dios, que como espada tiene que penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón para hacernos ver esas crisis que nosotros no las resolvemos por sí. Esas fallas que nosotros no las vemos con nuestros ojos físicos. Son fallas espirituales que Dios con su palabra nos muestra. Y Dios tiene que penetrar en la vida de David con su palabra. Y David, como un hombre piadoso, abre su corazón aquí en capítulo 51 y podemos ver las fibras más íntimas del corazón de David, porque David quiere seguir a Dios. Cosas preciosas que descuidamos, crisis espirituales que no nos damos cuenta, pero también causas del desvarío. ¿Saben? Este salmo tiene varios versículos, o por lo menos 2 o 3 versículos claves. Uno de esos versículos claves es el versículo 6. Y en el versículo 6 encontramos las causas del desvarío o del desvío de David. Preste atención. Capítulo 51, versículo 6. Dice David: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Saben? En este versículo clave del capítulo 51,
encontramos las causas del desvarío de David. David no se había dado cuenta, pero confrontado con la palabra de Dios, cuando Natán viene a su encuentro, se da cuenta del gran desvarío en el cual estaba. Estaba siendo empujado por el servicio, por el ministerio, por el reino, por las victorias y las conquistas. Pero había algo que David había descuidado. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Acá vemos 3 cosas que David había perdido. Había perdido la verdad de Dios, había perdido el secreto con Dios y había perdido la sabiduría de Dios. ¿Saben? Muchas veces vamos por nuestras vidas empujados por nuestros impulsos, queriendo hacer la obra de Dios también de una buena forma, pero descuidamos algunas cosas que pueden ser causa de un desvarío en mi vida. Dice David acá, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. La Biblia de Jerusalén traduce este versículo de la forma siguiente. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. La verdad de Dios. La verdad de Dios nos confronta contra las mentiras nuestras, contra nuestros engaños, contra nuestras apariencias, contra nuestros pensamientos. Para eso está la verdad de Dios. Y aquí tú amas la verdad, dice David. Ahora entiendo, ahora sé por qué me desvié. Me fui por mi camino. Tú amas la verdad en lo íntimo. No debemos vivir vidas aparentes. Nuestras vidas deben ser consistentes con la verdad y con la palabra de Dios. La segunda causa está en conexión con la primera. La verdad de Dios, el secreto con Dios. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. En lo secreto. ¿Saben? David salía, andaba, conquistaba, estaba en el reino, venía todo fenómeno, pero había descuidado lo secreto. El lugar secreto es el lugar donde nos encontramos con Dios. Es el secreto de Dios. Es estar en ese tiempo con el Señor. El secreto de Dios lo habían encontrado Adán y Eva allí en el Edén. Adán y Eva hablaban cara a cara con Dios. Era estar en el secreto de Dios, en el secreto con Dios. También Moisés encontró estar en el secreto con Dios cuando subía al monte, ¿se acuerdan? Tanto subía al monte a encontrarse con Dios, de allá trajo las tablas de la ley, pero llegó a un momento en que su rostro resplandecía, porque estaba en el secreto con Dios.
Juan el Bautista tenía también su secreto con Dios. Estaba en el desierto. En el desierto podemos decir donde no hay ministerio, donde no hay gente, donde hay sol y donde hay pobreza. Pero allí estaba Juan el Bautista, en el secreto con Dios, y hacía la obra de Dios en el desierto. ¿Cómo está tu lugar con el Señor? ¿Cómo está tu secreto con el Señor? ¿Estamos entrando en el secreto con el Señor? Cosas que David había dejado. Pero lo último, dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David había caído en la sabiduría de este mundo. David estaba con un gran ministerio en Israel. Era rey de Israel. Pero al tomar la esposa de Urías, había caído en la sabiduría del mundo. Los reyes de este mundo tomaban muchas esposas y no les importaba. David había dejado la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios tenía todas las reglas de cómo debía comportarse allí en Deuteronomio, cómo debía comportarse un rey. Y una de las cosas era que no debía dejar la Escritura, la palabra de Dios. Santiago, capítulo 3, versículo 14 al 17, nos habla de dos sabidurías. La sabiduría de este mundo, que la llama animal, terrenal y diabólica, y la sabiduría que viene de parte de Dios, dice, viene de lo alto y es amable, buena, pacífica, llena de buenas obras, sin incertidumbre ni hipocresía. Es la sabiduría de Dios. Allí estaba la causa de su desvarío. Haber dejado la verdad de Dios, haber dejado el secreto con Dios, pero también haber dejado la sabiduría de Dios. Concluimos este precioso salmo con versículos 5 y 6. Miren, acá en el versículo 5 y el versículo 6 encontramos dos he aquí. Versículo 5, he aquí. Versículo 6, he aquí. Pero, miren, estos he aquí son dos montañas. Póngalo allí en su Biblia, dos montañas. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que David está reconociendo acá justamente es su naturaleza pecaminosa. Y dice, he aquí, yo estoy en esta montaña, en la montaña de mi naturaleza pecaminosa. Es una montaña que él tiene que bajar, descender, cruzar un llano, el valle, y llegar al versículo 6, porque en el versículo 6 encontramos otra montaña. He aquí, tú amas la verdad. La montaña del versículo 5 es la montaña de David. La montaña del versículo 6 es la montaña de Dios. David se tuvo que bajar, tuvo que cruzar el valle y tuvo que subir al versículo 6. Trasladarse de la montaña del yo,
de su naturaleza pecaminosa, de todo lo que él era, cruzar el valle y subir al monte de Dios. Queridos hermanos, ¿en qué valle, en qué montaña estamos nosotros? ¿Estamos en la montaña del yo, de mi naturaleza pecaminosa? Yo sé cómo soy, o yo creo saber cómo soy. Tenemos que bajarnos de allí, cruzar el valle y subirnos al monte de Dios. El monte de Dios es un monte santo. Allí está la santidad de Dios, está la persona de Dios y está el Espíritu Santo de Dios que nos capacita internamente para hacer la obra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Quizás usted y yo, leyendo este salmo y viendo el estudio de este salmo, hemos identificado algunas cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Quizás hay crisis que estás pasando, pero que no te das cuenta que estás pasando por una crisis. Crees que viene todo bien, pero hay fallas. Delante del Señor, delante de su palabra, poder ver cuál es mi falla, cuál es mi crisis. Señor, ¿estoy bien delante de ti? Señor, ¿estoy haciendo bien la obra de Dios? Señor, ¿estoy sirviendo con una buena intención en la iglesia, en el ministerio? Señor, señálame si hay en mí una crisis para poder resolver esto con la solución de tu palabra. Quizás estás descuidando el oro que hay en tu vida. Quizás estás descuidando lo más precioso que hay en tu vida, la salvación, el gozo de la salvación. O quizás estamos cayendo en las causas de desvarío de David del versículo 6. Que en esta mañana, inclinados delante de Dios, podamos ver nuestras vidas como nos ve Dios, como nos ve su palabra, y podamos doblarnos delante de Dios para que el Señor siga actuando en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Le voy a pedir a Osvaldo que nos dirija en oración. Gracias, Aníbal. Creo que esto es tuyo. Bueno, ahora se lo llevo. Oramos. Señor, es cierto, Señor, que nosotros no vemos con claridad a veces nuestras crisis, las cosas que dejamos atrás, las causas que causan algunos desvaríos y desvíos. Por eso necesitamos del espejo de tu palabra, para poder reflejarnos en él y ver, y entonces ver qué tenemos que cambiar. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Bendice esta palabra en el corazón de cada uno, que pueda ser como la semilla que tú plantas y que pueda dar fruto en la vida de cada uno. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén.